Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrona. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta y por las cableras del país, también a través de Facebook Live de Noticiero 1 y por radio 103.7 FM Radio Sonorama, la gran señal nacional, a otro especial de Veraz desde exteriores con 4 temas distintos pero apasionantes. Comenzaremos con lo que ha dominado la semana, el combate a la corrupción, pero sobre todo a la impunidad. Tras la unidad que creó la Fiscalía, que al día siguiente empezó a funcionar, con allanamientos sorprendentes por los casos de corrupción en el municipio de Quito, en la prefectura del Guayas y en los hospitales de Guayaquil, concretamente en el Teodoro Maldonado Carbo, así como en los proveedores de medicamentos. Los intocables se acabaron, por lo menos de esta semana. Ojalá el resto del circuito de la justicia complete su misión. Los jueces, a quienes el Consejo de la Judicatura curiosamente tiene detenidos, ¿no? ¿Saben a quién le hace el juego eso? A Correa. ¿Ya? No va a tener sentencia en firme antes de septiembre, que es lo que hechos los que yo no sé están haciendo. Lo segundo, salud. ¿Qué hacer con estas mascarillas? ¿Cómo usarlas? ¿Cuándo usarlas? ¿Qué pasa con el aire que exhalamos y se queda aquí? ¿Sale? ¿No sale? ¿Sí o no? ¿Ya? Las N95, ¿cuánto tiempo duran? Las que no son, que se hacen, ¿se les puede echar alcohol o no, como algunos hacen para desinfectarla? y seguirla usando, lavarla. ¿Estos aparatos protegen o no? Una cuestión vital porque tiene que ver con su salud. Después, un dato sorprendente. Barcelona debe $51.600.000. Cuando la directiva anterior saliente de José Francisco Ceballos recibió el club, decían que debían 23, que habían pagado 3 y resulta que entregaron la gestión con 41. Pues no, son 51. Y entrevistaremos al segundo vicepresidente del equipo, Javier Salem, el primero en decir 3 cosas claves: que hay malversación de fondos, que hay directivos que se han beneficiado y que hay deudas ilegítimas. ¿Qué quiere decir con eso? Y antes de concluir, Nicolás Issa, a quien le han echado el basurero del gobierno y ahora lo tiene que trasladar al Ministerio de Transporte. Cerca de 4.800 bienes, de los cuales 3.000 están invadidos, nulitados, abandonados, es la palabra. Y sin embargo, ha logrado subastar muchos de ellos por $115 millones. ¿Cuál es la situación de Inmobiliar? A esos temas nos dedicamos enseguida y empezamos con el clave, anticorrupción, porque la gente ya no está tan indignada por el COVID, tampoco tanto por el desempleo, e incluso por la falta de atención médica o de kits alimenticios, sino porque en medio de eso nos roben. Germán Rodas recibió un encargo y un legado muy complejo y no lo ha desmerecido. Está frente a la coordinación de la Comisión Nacional Anticorrupción, función en la que antes estuvo Jorge Rodríguez Torres, y institución que honró sobre todo Julio César Trujillo, pero que sigue activa con otros miembros como la doctora Isabel Robalino, a quien veo todavía allí centenaria, y Simón Espinosa. Germán Rodas ha recordado que los temas de corrupción que ahora por fin están brotando no son nuevos, que ellos muchos de los casos que recién estallan los advirtieron a tiempo, y que el sistema específicamente del CERCOP es una ficción para crear competencia, cuando lo que hay es
colusión, acuerdo entre los que van a competir de cuánto ofertar, hasta cuándo subirse y luego rotar repartiéndose los concursos. Uno gana una vez, otro gana otra vez, etc. Es decir, el mecanismo creado por Correa para transparencia fue nada más un biombo para corrupción. Y lo que más clama ahora la gente, Germán, bienvenido y gracias por aceptar la invitación, es que no haya impunidad. ¿Cómo hacemos para eso? Muy gentil, Carlos, por la invitación. Buenas noches a usted, a los televidentes igual. En realidad, la impunidad es el tema central de este momento, porque ocurre que la cacería de peces pequeños están dejando a los tiburones sueltos, y ese es un riesgo. Nosotros en el mes de junio, hace exactamente un año, advertimos ya con nombres y apellidos quienes estaban detrás de uno de los grupos. Son 6 grupos totalmente identificados. Le entregamos la información en su momento al IES, en septiembre al Contralor y en noviembre a la fiscal con denuncia. De tal manera que hay demoras que nos demuestran problemas y que forman parte de la impunidad. ¿Por qué esas demoras? ¿En qué casos tienen que ver con compromisos o negligencia de las autoridades? ¿En qué casos tiene que ver con la estructura que no permite operar? ¿En qué casos tiene que ver con la complicidad? Yo creo que se entrelazan todo lo que usted acaba de señalar. Mucho tiene que ver con la estructura que no funciona. Todavía hay réditos que quedan allí, residuos de lo que fue el correísmo en la propia fiscalía. Un CERCOP que lo único que hace es decirnos, ha ganado la empresa A, le ha ganado a la B, la C y la D. Sí, pero los 4 son pillos y sinvergüenzas, eso no lo dice. De tal manera que allí hay una falta de acción por parte del CERCOP, una funcionaria que viene del correísmo. En la Asamblea Nacional preocupada de los diezmos, entre otras cosas, o la distribución de algunos espacios de poder político. Allí hay gente honorable, pero parecería que la Asamblea se olvidó de temas fundamentales, de tal suerte que de lo que se trata para impedir que haya impunidad es lograr establecer un sistema anticorrupción, un sistema que atraviese a todos los espacios del poder político y a las instituciones con la finalidad de actuar de manera adecuada. Un paso importante, nosotros lo habíamos sugerido, es que se designaran jueces anticorrupción. Allí hay una propuesta hecha ahora por el presidente, le planteamos eso hace un año y pico también, de tal manera que estamos actuando un poco a un ritmo que no es el más acompasado frente a la tragedia. Pero déjeme decir un asunto adicional, Carlos. Sí. Creo que de todas formas se está avanzando, pero cuidado, nos olvidemos de los tiburones, porque el asalto ha sido también de los tiburones. Caso de Brecht, $6,000 millones. El tema de Manabí y Esmeraldas, $3,500 millones. El tema de la deuda externa, miles y millones que hay que investigar. Y sí, es importante el drama y el terror que nos generaron con insumos, medicamentos y lo demás, que generaron una circunstancia gravísima y de estupor en el pueblo ecuatoriano. Pero no es todo. Ahora, aparentemente, consciente de esas limitaciones, la Fiscalía acaba de hacer una movida genial esta semana. Creó una fuerza de tarea especial y no se quedó en la parte burocrática de hacerla. Llanto sobre el difunto. Han habido allanamientos, órdenes de prisión y procedimientos contra gente que se consideraba intocable en el país, lo cual es una demostración no solo de valentía, sino de autonomía y una proclama hasta cierto punto de rebeldía. ¿Saben qué? Yo no voy a esperar a que lo que usted propone funcione, a que el sistema anticorrupción se instaure. Dentro de lo que pueda, yo voy a hacer lo que deba. ¿Lo ve usted así? Es un paso importante. Se van a recuperar seguramente 200, 300, 400 millones de dólares. Muy importante. Ojalá nos devuelvan y se va a sancionar a alguna gente. Pero, ¿y el resto? Esa misma agilidad y esa misma actitud a la señora fiscal le vamos a felicitar cuando avance sobre aquellos que son los tiburones mayores. ¿Quiénes son los tiburones mayores aparte de los que acaba de mencionar, Germán? Yo no creo que todavía estemos atacando a los mayores. En la red del asalto mediante insumos hay algún tiburón que está por allí, pero son 6 grupos, ha caído el primero, y los otros 6
que todavía siguen operando y que siguen actuando y que siguen asaltándole al país. ¿Y ustedes los han identificado en esas denuncias que entregaron a la Fiscalía? Los grupos están identificados plenamente. Nosotros hemos entregado con nombres, lo entregamos al Contralor en septiembre y en Fiscalía en noviembre. Pero Y los grupos están aparte de plenamente identificarlos, identificados. ¿hay sustentos para proceder con la investigación que permita rápidamente ubicarlos o solamente es repetir lo que todos sabemos que hay, pero sin pruebas? No. Hay pruebas suficientes. Porque fíjese que estas gentes que venden los insumos son los mismos. Es que no hay para perderse. Los 6 grupos tienen cada uno de ellos alrededor de 8 empresas. 8 por 6, 48 empresas. Cuando una de las empresas se pone de acuerdo, esa debe ser la ganadora, otra debe perder, una debe en la puja bajarse $5. Los mismos grupos siguen operando y siguen haciéndolo porque aquí están los grupos. Nombres y apellidos de los grupos y de las empresas. Si solamente hay que cogerlas y saber quiénes ganan, no se necesita de mucho estudio. De tal manera que lo que vemos es que se repiten nombres permanentemente. No hay subastas adecuadas, la puja hacia la baja no existe. Todo es arreglado y los convenios a pago entrega de manera directa en el tema de insumos a la misma mafia. Pero hay un asunto importante. Esta mafia no se estructuró hace 4 meses o hace 2 años. No, tienen 10 años organizadas trabajando en toda la estructura de la salud del país. Ministras de salud que jamás le hicieron caso en el gobierno anterior, que había allí que enfrentar un tema fundamental. Esos por ellos también forman parte de esta corruptela y hay que sancionarlos. Allí se nos va la impunidad si no se les llama la atención a estas ministras. Ahora, veámoslo a la inversa. Ustedes, siendo tan pocos, con tan poco presupuesto y No, tan ningún pocos presupuesto. investigadores, ninguno, o sea, ¿no les parece extraordinario lo que están consiguiendo y tan solamente el reto que sea un tema de perseverar? Nosotros no le costamos un centavo al país. No invertimos tampoco porque no es que tenemos recursos. Lo que somos es acuciosos y decididos a enfrentar un tema. Y no le tenemos recelo a nadie a esas alturas de la vida, ya que recelo podemos tenerlo. Y un solo detalle. ¿Cómo explicar que tan pronto el CERCOP sube un concurso público, de inmediato hayan ofertas? ¿Cómo se explica eso? Es que los términos de referencia que se hacen, por ejemplo, en los hospitales, se hacen diciendo el ganador va a ser la empresa A. ¿La empresa A qué tiene? Me pongo el ejemplo, pues tiene aspirinas. ¿En qué color de sobres vende las aspirinas? En color verde, perfecto. ¿Quién va a proveer tal persona? Entonces el término de referencia dice exactamente lo que van a comprar. No les dan margen a otras empresas para que puedan intervenir. Y el ganador es el que está determinado previamente. Yo he llamado a esto traje a la medida. No hay nada que hacer, no hay vueltas que darse. Y puede ganar cualquiera de los grupos que están aquí, cualquiera, porque están organizados de esa manera y así han delinquido durante más de una década. Yo hablaba de las ministras, debo decir bien, las exministras, inefables exministras que fueron incapaces de enfrentar la corruptela. Germán, muchas gracias por lo que empecé diciendo y se lo voy a reiterar para concluir. Por honrar el legado de todos los que antes han sostenido en pie esa comisión. Me acuerdo del doctor Ramiro Larrea, por ejemplo, hace casi 20 años, que fue uno de los precursores, y de usted ahora. El que la sigue, la consigue, y la única batalla que se pierde es la que se abandona. Gracias a usted, Carlos. En realidad lo hacemos con la convicción de una ética al servicio del país, pero sobre todo porque ya nos duele profundamente el que nos vean la cara, que nos quiten el dinero de tanta y tanta gente que no solamente es afectada por la pandemia, sino que es afectada en todas las circunstancias de su vida. Creo que esa es una tarea suya, de muchos ciudadanos, y evidentemente, y que así lo hemos resuelto, que sea nuestra, hasta cuando podamos hacerlo. Eso es, dolor e indignación.
Gracias por representarlos también. Un abrazo. Gracias, José Carlos. Un abrazo cordial. BH Group. Servicios de asesoría, consultorías y representación legal, política, comunicación, negocios, imagen. Llegó el tiempo de hablar de salud, en veras que va a ser una constante en adelante dentro del programa, porque si no estamos sanos, de nada sirve estar vivos, después nos volvemos productivos y luego, si Dios quiere, proactivos en los cambios de esta sociedad. Hay un tema que me intriga desde hace rato, más aún que es una disposición obligatoria en sitios de concentración pública, que es el uso de la mascarilla. Y tiene que ver, esta por ejemplo es hecha por la empresa BioClean y tiene un respirador, es industria ecuatoriana. Emplean a madres solteras que tienen cargas familiares. En fin, tiene 5 capas y coberturas, etc. Una de mis preguntas es, ¿cómo averiguo o comparo la calidad de una mascarilla con relación a otra entre lo que me dice y lo que realmente es? Pero más allá de eso, se ha comenzado a difundir información contraria a la que era al principio apropiada. ¿Guantes? No, ya no guantes, porque la gente se descuida. Simplemente lávense las manos, o antibacterial, antidesinfectante. Después que el traje, no el traje. ¿Por qué? La ropa, ¿qué diablos hacemos con la bioseguridad? Doctor Andrés Díaz, médico infectólogo, vicepresidente de la Asociación de Infectología del Guayas. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todos. Y bueno, para comenzar contestando todo, uno podría decir que este es un niño que tenemos de 6 meses. Alguien podría decir que tiene 7 meses porque desde finales de noviembre ya lo tenían. Entonces, para todos es nuevo. Y como usted lo ha pasado varias veces en su programa, no es la misma la información que usted daba y que todos compartíamos hace 6 semanas, que era la información del momento, hace 4 semanas, hace 2 semanas. Entonces, todo esto es lo que uno llega a la conclusión de que así como las noticias de esta enfermedad salen por todos lados y uno trata de buscar la mejor información, esto es una información muy dinámica. Y uno tiene que tratar de agarrar ciertos datos de ciertos lugares seguros para poder tener la mejor información posible y después sacar su propia experiencia, nosotros como médicos, yo como infectólogo. Actualmente, si alguien me tiene que decir a mí, ¿es justificado el tema del uso de las mascarillas? Yo lo recomendaría. Cuando uno busca las recomendaciones de la OMS a finales de febrero, decían que no, como usted bien lo dijo, no, tranquilo, solo el personal médico. Ajá. Pero muchos salimos en diferentes medios de comunicación diciendo tenemos que ver qué pasa, este es un virus que por ahora tiene menos letalidad que la gripe, y bueno, lo que ha pasado de esta historia, y todos lo sabemos, todo lo que ha ido cambiando esta enfermedad y cómo ha ido modificando. Yo comparto mucho el tema de lo que usted mencionaba, el tema de la falsa seguridad que me puede dar un guante o que me puede dar una mascarilla. El hecho de que yo tenga una mascarilla colocada, de que yo tenga unas gafas, las tenga colocadas, o el hecho de que yo porte guantes, generalmente a mí me da la falsa seguridad o la falsa sensación de que yo estoy protegido y que no me puede pasar nada. Correcto. Y eso es falso. Eso no es así. Entonces, eso le tenemos que cambiar a las personas en la cabeza. ¿Es justificado? Sí, es completamente justificado, porque nosotros por ahora en el Ecuador tenemos que decir que tenemos transmisión comunitaria, que lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo atrás. Ajá. Entonces, si hay transmisión comunitaria, yo no solo lo tengo que hacer por mí, sino que lo tengo que hacer por el otro. Ya. Porque si yo estoy enfermo... Está bien, pero eso para sitios públicos. Eso está bien para sitios públicos o en sitios donde hayan congregadas muchas personas cuyo estado no conocemos, se presume negativo, la mayoría son, si usted dice que hay contagio comunitario, son portadores asintomáticos o con una carga viral leve, que si se la transmiten no van a pasarle la enfermedad con demasiada carga viral, etc. Pero dos cosas. En sitios, por ejemplo, en esta oficina, en donde los 3 somos negativos, ¿tenemos que seguir usando la máscara? Si ustedes, a ver, más allá de la máscara, yo plantearía el tema del distanciamiento social, del distanciamiento. Okay. Si yo mantengo un distanciamiento entre mis compañeros de trabajo y
y tengo higiene de manos. Y la verdad esto es muy importante. El que apenas presente algún síntoma tiene que avisar. Y esa persona misma decir, no, mira, empecé con este síntoma y puedo decir. Porque uno puede, cuando uno termina aprobando algo, negando algo, las medidas se relajan. Y el problema es cuando yo relajo mucho las medidas. Es verdad. Entonces, ahora, pero el distanciamiento de 2 metros, porque después salieron con la nueva cosa. El virus era pesado. Entonces salía y caía enseguida. Después no es pesado. Está en el aire, a 2 metros. Después, si vas en bicicleta, no, chucha, a 10 metros. Si estás trotando, a 4 o 5 metros. ¿Qué carajo hago? ¿Me cambio de planeta? No, yo creo que es algo que yo creo que la gran mayoría de las personas tenemos que intentar de hacer es manejar el sentido común. Y si yo estoy en un lugar, por ejemplo, yo en mi casa, yo pasé por la enfermedad, yo en un momento me aislé, y después yo ahora que ya pasé todo, mi familia, todo bien, yo no uso mascarilla en mi casa. Obviamente, cuando voy en el vehículo, yo no me pongo la mascarilla. Correcto. Porque estoy solo, no tengo por qué utilizar una mascarilla. Y si fuera con mi esposa, tampoco la tendría que usar si la veo en la casa todos los días. Ahora, si yo voy, como bien dice usted, a un lugar donde hay mayor grupo de personas, yo tengo que tener cuidado. Sobre todo, ¿por qué? Porque las personas con las que usted está, ustedes no están 24/7. No. Ustedes comparten un horario de trabajo. Entonces, estas personas van a tener contacto con otras que no sabemos si están enfermas. Ok, pero por ejemplo, si mi asistente se acerca al escritorio, que yo la hago acercar, para corregir cosas o revisar documentos, ya no puedo hacer eso porque deja de estar a 2 metros. O sea, es algo que se podría hacer, pero yo no creo que esto es algo de opinión personal, no creo que hay que llevarse todos los extremos, sino tratar de buscar los grises para vivir de una mejor manera, porque si no... Doctor, cuando yo estoy en la calle mucho tiempo con esta vaina, así, ¿qué es lo que respiro cuando lo boto aquí adentro? Normalmente nosotros exhalamos CO2, pero no quiere decir que nosotros nos vamos a ahogar o asfixiar, porque si no, si yo me pongo la mascarilla, a los 3 minutos tendría que estar muerto si no estoy respirando oxígeno. Pero no me estoy intoxicando, respirando un aire no puro. Porque se filtra igual. Se filtra. No es que yo me intoxico con mi propio aire, porque si no, imagínense, yo estaría... Es decir, a lo que yo aspiro, ¿por aquí entra aire? No, generalmente ese tipo de mascarilla que usted tiene puede detener las partículas, pero si usted hace la prueba, usted sopla, usted probablemente pueda apagar un poco, porque tiene un mecanismo de filtro de que puede salir el aire. Ahora, ¿por qué yo tengo que usar la mascarilla? Porque si yo la tengo puesta, esas partículas se van a quedar en esta mascarilla, y si yo estoy enfermo, la voy a atajar desde adentro. Por eso me sirve, por eso tengo que estar protegido. Okay. Hay diferentes tipos de mascarillas. Ahora, yo comparto el tema de las mascarillas que tienen mayor cantidad de filtros, que son mejores, que son para el que está en el contacto directo viendo a los pacientes. Si yo tengo que ir a hacer otra cosa, yo me pongo una mascarilla quirúrgica tranquilamente. ¿Y qué decirle a la mayoría de gente que sale a las calles sin tener este tipo de mascarilla? Ya sea porque no es accesible, no la pueden conseguir, o porque les resulta cara. Bueno, yo estuve buscando algunas cosas y tengo algunos amigos en diferentes partes del mundo, y en diferentes partes del mundo hay videos de cómo poder hacer una mascarilla, incluso hasta casera. Uno tiene que entender que las mascarillas de tela no me van a brindar una eficacia como la quirúrgica o la N95, eso lo tengo que entender. Pero si yo le asocio un distanciamiento, una mascarilla que yo la puedo hacer en casa con filtro, porque eso se puede buscar en los diferentes medios. Vamos a eso. Si alguien se logra confeccionar una mascarilla casera, según esas recomendaciones que en verdad usted dice están en YouTube y varias alternativas, ¿para cuántos usos sirve? Ya. Generalmente las mascarillas tienen una vida útil de acuerdo a las horas de exposición. Correcto. No hay estudios que digan yo la use un día, 2 horas y después no la tengo que volver a usar. Normalmente las mascarillas se las usan de acuerdo al sitio. Yo, por ejemplo, si uno diría que estoy en el área de COVID completamente metido, yo tengo que tener una N95 a partir de las 8 horas,
probablemente disminuya su eficacia. Pero yo no solo estoy con la mascarilla, yo estoy con la máscara facial. Entonces protejo más la mascarilla. Si yo a esta N95 le pongo otra mascarilla quirúrgica para el personal de salud, la voy a proteger aún más. Entonces, cuando uno va por esas cosas que se hablan, vamos ahí hablando del sentido común, yo le doy una vida más útil a la mascarilla. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Yo le cuento como que yo vengo al hospital todos los días. Para tratar de mejorar la calidad de vida de mi mascarilla N95, yo me compré mascarillas, entonces yo tengo una para cada día de la semana. Yo vengo una los lunes, una los martes, porque yo tengo lo que está escrito y me baso a la literatura, el virus en la mascarilla, yo que lo estoy viendo todos los días, más o menos puede vivir entre 72 y 96 horas. Entonces yo sé que si yo tengo la mascarilla el lunes, yo después la dejo en un lugar, en mi casa, que en una parte de afuera, donde está bien, donde las tengo como protegida, digamos, ahí entra el sol, y las voy cambiando. Sí, ahora, que las lave, que las ponga a hervir. Lavar no, porque yo con lavar daño los filtros. ¿Ponerla a hervir sin restregarla? Hervir, hay estudios, pocos estudios que en algún momento, ante la necesidad de mascarillas, se empezaron a usar con vapor. Pásame el alcohol, por favor. Ya. ¿Y el que las rocíe con alcohol cada cierto tiempo? No, porque estoy mojando el filtro. Qué interesante. La mascarilla funciona como un filtro. Voy a hacer esto como prueba nomás. Esta cuestión de aquí, no. Esta cuestión de ahí me genera una falsa seguridad. La otra vez yo tuve contacto con una persona que me fue a hacer un trabajo a la casa y yo veo que la persona entra con la mascarilla y se empieza a mojar toda la mascarilla. Yo digo, ¿qué haces? No, es que yo huelo el alcohol y como tengo el alcohol estoy bien. No, estás mojando la mascarilla es más. Y lo otro, las mascarillas quirúrgicas. Con esta vaina de acá, ¿cómo proceder? ¿Cómo proceder? Eso es algo bueno, porque me da una protección de la persona que incluso el que tose al lado mío, yo estoy completamente protegido. Por eso es que yo tengo unas gafas, no de esa protección facial, pero tengo unas gafas que son así tipo de alpinista, y cuando estoy con la mascarilla, yo puedo, doy la vuelta y recorro. Pero sí sirven. O sea, uno tiene que entender que ni todo, ni nada, sino buscar el punto medio. Por ejemplo, ¿qué pasa con los trajes completos? ¿Es necesario que una persona en la comunidad lo use? Probablemente no, si no está exponiéndose a un sitio donde uno diga, vamos a ver todo. Es más, a mí me preocupa que ahora gente malintencionada utilice todo el traje, se ponga una mascarilla, se ponga unas gafas y vaya a cometer fechorías. ¿Cómo lo reconocen? Correcto. No lo reconocen. Es real. Bueno. Doctor, mil gracias por la clase de bioseguridad, que es lo que nos ha dado. Por la cantidad de conceptos útiles y sobre todo por absorber preguntas prácticas sobre esta vaina que a mí me martiriza, pero que la sigo usando. ¿Ya? Un abrazo. Bueno, cuídense mucho. Saludos. Gracias, doctor. Veraz es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Barcelona no solo es un ídolo nacional, es una causa nacional. Es el equipo más popular del Ecuador. Era hasta hace poco el de más campeonatos, no el de más títulos internacionales, y sin embargo se mantiene en la idolatría total. El jueves pasado, a raíz de que Jaime Nebot reveló en Radio Caravana, en entrevista con Gerardo España, que las auditorías encargadas por los expresidentes, pagadas por ellos y permitidas y autorizadas por esta directiva, cuanto antes no se había querido abrir la información, revelaban que Barcelona debe 51 millones de dólares con 600.000 aproximadamente. Y el único directivo actual que ha dicho 3 cosas sobre aquello está con nosotros, es su primer vicepresidente y responsable de los asuntos financieros, Javier Salem, que ha dicho que aquí se van a pagar las deudas legítimas, es decir, hay ilegítimas, que hay directivos que se beneficiaron de este tema y que ha habido malversación de fondos.
Vamos en ese orden, Javier. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo saber o determinar que una deuda es ilegítima? Bueno, muchas gracias, Carlos, por la oportunidad de dirigirme a la gente a través de tu programa. Y bueno, contestando tu pregunta, más que reforzar y una puntualización, más que haber permitido y autorizado esta auditoría, esta dirigencia, lo que hicimos fue poder abrirles las puertas a la firma auditora de un compromiso de auditoría que firmó la directiva anterior. Esta no ha sido una auditoría firmada por nosotros, ha sido una auditoría firmada por la administración anterior, pero hemos sido nosotros los que le hemos abierto las puertas para que puedan trabajar abiertamente esta firma auditora. Aclarado. Nadie puede negar del barcelonismo y del amor por la camiseta de quienes firmaron y contrataron esta auditoría, y es por esto que creemos que es la manera más transparente de demostrar los números reales del club. Es decir, la directiva anterior dijo sí, pero los hechos fueron no. Ustedes facilitaron cumplir lo que se comprometió. Exactamente. Cuando nosotros asumimos el día 3 de diciembre, nos comunicamos con la firma auditora para ponernos a las órdenes de lo que requieran revisar y nos informaron que lamentablemente no habían podido avanzar mucho. Y ellos han ido avanzando estos meses por obviamente la apertura que se le ha dado, porque en Barcelona no hay nada que esconder y no debería haber nunca nada que esconder, y es lo que queremos transparentar con la ayuda obviamente de esta auditoría que, como insisto, fue contratada por socios notables de la institución que nadie puede negar el amor que tienen por este club, y gran parte de la grandeza de los 95 años de institución que tenemos lo han formado ellos. Y también fue pagada por ellos. Ahora sí, ¿qué es una deuda ilegítima en el caso de un club? Bueno, nosotros obviamente una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Pues, correcto. ¿no? Una cosa puede ser legal pero no legítima, si es que no ha cumplido los procedimientos y los procesos estatutarios, por ejemplo, que el club establece, si no ha pasado por cada uno de los filtros que tiene que pasar, y si de repente ya ha expirado su vigencia, también se puede considerar por las normativas, ya sea deportivas o ya sea también de cada rubro el que representa, también se puede considerar que no es legítima, y si es que no ha sido avalada obviamente por los entes y organismos internos de la institución que lo avalen. Pues. Si usted lo mencionó, Javier, es porque no hay una, sino hay muchas. ¿Tiene una idea de cuántas o cuán frecuente eran estos casos? Y luego del monto que podrían representar las deudas ilegítimas. Bueno, para dar un poco una aplicación un poco más general, porque luego la Comisión Financiera, ya desde el día miércoles pasado, empezamos a trabajar junto con el área legal también, con la Comisión Jurídica, para poder identificar justamente tanto legalidad de cada uno de estos rubros como la legitimidad de los mismos. Nosotros, por ejemplo, hemos identificado a simple vista, por ejemplo, pasivos que posiblemente estén doblemente registrados, ya sea vía quien prestó esos recursos y vía algún canje publicitario que se hicieron por los mismos. Entonces tenemos que analizar más a fondo para certificar que efectivamente estos rubros estén doblemente registrados. Ok, le describo una figura. Va un jugador ante la FIFA y se querella por $1 millón. Muy bien, ustedes consiguen, o hay alguien que les preste $1 millón, que les dice, toma hermano, paga. Ya. Y en efecto, ustedes le pagan $1 millón a la FIFA. Pero registran la deuda como que era de $2 millones. El jugador reclama por $1 millón. El benefactor o prestamista o lo que sea, les da a ustedes el $1 millón que no tienen, pagan a la FIFA el $1 millón, pues la deuda queda registrada como 2. Y cuando el club tiene que fondear al señor por 2 millones, saca 2 millones, pero le da el millón que le debe. ¿Quién se reparte el millón restante de una deuda registrada de esa manera, como que era más de lo que en efecto fue? Bueno, no hemos podido aún identificar casos concretos de lo que comentas. Es por esto que también hemos anunciado, bueno, para aclarar, hay 3 tipos de auditorías que se pueden realizar en la institución normalmente. Una son la de los estados financieros, que es la que el estatuto exige, que de hecho en el año 2019 no se realizó, la estamos realizando nosotros este año, la del año 2019. La otra es la de procedimientos convenidos, que son para temas puntuales, como en el caso de esta, que es una auditoría del pasivo específicamente del club.
y una tercera que es la auditoría forense, que establece responsabilidades que pueden ser imputadas obviamente a nivel civil o penal. Nosotros vamos a contratar esta auditoría forense para identificar si es que ha habido uno de estos casos. Tenemos ya el avance con las cotizaciones de diferentes empresas y serán los socios luego que escojan en una terna con qué empresa haríamos esta auditoría forense para ir hasta las últimas consecuencias. Qué bien esto último. Ahora, me extraña. ¿Ustedes entonces no creen que son la directiva de la cual usted es parte ahora, que también fue parte del periodo anterior, que fue de los más irregularidades de lo que ha trascendido, para decir algo? Esa directiva dijo que recibió el club con 23 millones y lo entregó, según declaraba, con 37 o 41, después de que dijo que había pagado 13. Es decir, los números simplemente no cuadraban. ¿No temen ustedes que la auditoría forense que van a hacer a ustedes mismos los termine inculpando? ¿Inculpando a quién, perdón? A ustedes, los que eran miembros de la directiva anterior. Usted fue parte de Torero, manejaba gestión deportiva. Carlos Alejandro Alfaro Moreno era vicepresidente. Claro, hay que tener claro que Toreros es un club independiente, no está registrado, aún no está avalado el tema de filiales en el Ecuador, y Toreros es un club que tiene su propia directiva y no manejaba recursos, dado que utilizaba las formativas de Barcelona como club, obviamente, que potencia a sus jugadores. Y en el caso del presidente actual de la institución, manejaba, como todos saben, netamente el área deportiva, y si algo se puede jactar en la directiva anterior, justamente son los logros deportivos que consiguió, no así los financieros, ¿no? Con razón. O sea, ustedes no tienen miedo de que el resultado de esa directiva forense auditoría forense los pueda manchar a ustedes. Es que si nosotros hubiésemos tenido quizá decisión en el manejo financiero, posiblemente no estaríamos hablando en este momento de auditoría forenses, ¿no? Ah, claro. Lo otro, Javier, usted habló de malversación de fondos. Esa es una figura más bien de derecho público. ¿A qué se refería aquí con eso? Es exactamente lo que estaba explicando. No hemos identificado exactamente un caso de malversación de fondos aún. No somos quienes tienen que identificar eso, no somos jueces. Es por eso que requerimos de esta auditoría forense para que identifique en todas las áreas de la institución si es que han habido o no malversación de fondos. Pero también anticipó otro criterio. Dijo que hay directivos que se han beneficiado del manejo del club. No lo dije. No con esas palabras. Si es que hay directivos que se han beneficiado, van a tener que pagar, ya sea por la vía civil o por la vía penal. ¿De dónde viene la sospecha? Obviamente de que nos aparece una auditoría en este momento, que como digo, tenemos que depurarla, tenemos que revisar cada uno de sus rubros, pero recibimos una auditoría con 51 millones, cuando en los últimos 4 años entendemos que han ingresado al club 100 millones de dólares. Entonces, efectivamente, no es posible que un club que reciba tanto, que es el club que más genera en el fútbol ecuatoriano, sea el club más endeudado del mismo. ¿Y cuánto se supone que pagó el club en los últimos 4 años? Estamos hablando que, por eso digo, no puedo ir al detalle porque tenemos que revisar a fondo la auditoría actual. Pero estamos hablando que si es que creemos lo que hemos escuchado, que se ha recibido el club con 30 millones de deuda, y estamos recibiéndolo luego de ingresos por 100 millones en 51 millones, esperamos que no sea una forma o una vía de... Lo que sí le puedo decir, Carlos, porque no quisiera dar detalles mientras la Comisión Jurídica no nos ayude a identificar la legalidad y legitimidad de cada uno de los rubros, es identificar, por ejemplo, que efectivamente los procedimientos contables han estado mal aplicados en muchos de los rubros que hemos identificado. ¿Qué quiere decir mal aplicados? Deme un ejemplo para entenderlo bien. Que yo puedo identificar en algún rubro contable, de repente en una deuda, no el total de una deuda, o simplemente haber declarado de alguna manera rubros que no son la finalidad. No lo hemos, como digo, no quiero anticipar criterios. No está bien, porque hemos hablado de generalidades. No hay problema. Para que quede claro y no sea tampoco un argumento de alguna parte que se sienta aludida para tratar de justificar algún error en la contabilidad del club, que sí lo hemos de alguna forma. Lo otro, ustedes resolvieron abrir la auditoría a partir del viernes al público en general. Primero iba a ser solo para socios que pidan expresamente por mail. Después para todos los socios que estén al día. El viernes publicarla en las redes sociales para todo el mundo. ¿Qué los llevó a esa decisión? Bueno, siempre nosotros hemos sido claros en la transparencia que tenemos que tener, porque si bien es cierto, Barcelona es de sus socios,
Obviamente es un club nacional y su hinchada es nacional, incluso trasciende fronteras. Entonces siempre nuestra intención fue transparentar los números, pero por respeto a quienes siempre están al día en sus cuotas, en sus alícuotas, creímos necesario que sean los primeros en recibir la información. Dado a la coyuntura actual de la crisis sanitaria, no hemos podido hacer una asamblea ampliada para poder hablar con todos al mismo tiempo, y es por esto que entre miércoles y jueves se decidió entregarle a cada uno de los socios que así lo solicitaban una copia a través del presidente del club personalmente, y ya luego el día viernes se hizo pública ya como una forma también de transparentarlo a la prensa y al resto de hinchas y demostrar también que no tenemos nada que esconder y que nuestra política va a ser siempre el no esconder nada en nuestra administración, porque Barcelona es un club público y nos debemos a la hinchada también. Javier, le tomo sus palabras, y si así llueve, que no escampe. Permítame felicitar esta actitud de transparencia y decencia y concluir con una aclaración. Si bien Barcelona es de los socios, Barcelona no se financia por los socios, 4.000 o 6.000 que están al día cuando votan. Barcelona tampoco se financia por los hinchas que van apasionadamente al estadio. La taquilla no es ni el 10% o el 20% del presupuesto del equipo. Barcelona tampoco se financia por los auspiciantes millonarios que tiene. No. Barcelona se financia por los 8 millones de ecuatorianos que consumen sus productos. Lo de los auspiciantes que hacen que esté en la camiseta o en el estadio. Las transmisiones, la prensa, las relaciones de los partidos, las membresías, en fin. Barcelona es, y esto suena para algunos chocante, patrimonio nacional. Y lo digo no porque yo sea barcelonista. Este es un club símbolo del país. Lo que está en juego en este rato y lo que tienen ustedes en este rato es el destino de un club que arrastra más que la selección ecuatoriana de fútbol por la crisis en que está esa selección, por la actitud de algunos jugadores y por el caos en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces están manejando una fibra muy sensible, señor vicepresidente primero de Barcelona. Muchas gracias por su tiempo. Así es, Carlos. Muchas gracias. Como tú bien dices, tenemos esa responsabilidad en los hombros, hemos asumido esa responsabilidad. Quiero anunciar a través de tu programa también una noticia que se puede decir es una primicia. Nosotros dentro de la institución, para evitar futuros casos que puedan considerarse no transparentes, estamos ya en las cotizaciones para implementar la ISO 37001 en Barcelona, que es la certificación internacional antisobornos, que obviamente también nos cubre de cualquier posible intento de algún lavado de activos, y esperamos que una vez que nosotros la implementemos, futuras dirigencias la mantengan, porque creemos que siempre la transparencia, primero en la comunicación, que es lo primero que tiene que haber, y es por eso siempre estamos abiertos a la prensa, también en el manejo de las finanzas del club, que más genera, y como tú bien dices, Carlos, no solamente en el Ecuador, somos el club número 1 per cápita en el mundo con más hinchada en un país. No hay club en el mundo que tenga el 60% de la hinchada de un país como lo tiene Barcelona en este. Y ese es el orgullo que tenemos siempre los barcelonistas de llevar ese escudo en el corazón. No sabía ese dato. Capítulo 2 queda pendiente. Gracias, Javier Salem. A las órdenes, Carlos. Siempre un gusto estar en tu programa. Nicolás Isaac Wagner es el siguiente invitado en esta hora veraz. Él es director general de Inmobiliar, convertida casi en basurero del Estado. Entonces quiero empezar preguntándole por qué aceptó usted una responsabilidad que en principio era para bienes incautados y luego le terminaron poniendo 11 puertos, la administración de la plataforma del norte y del sur de Quito, parques, zoológicos, etcétera, hasta llegar a 4.878 bienes inmuebles, de los cuales 3.000 están abandonados o han sido invadidos, tienen 710 empleados y gastan en eso $50 millones, cuestión que ahora le pasan al Ministerio de Transporte porque cierran Inmobiliar, así nomás, como si en 60 días fuera tan fácil ese proceso como ha sido de fácil chantarle todo lo que le han chantado encima y usted se lo ha aguantado.
Bienvenido. Buenas noches a todos. Buenas noches, Carlos. Bueno, realmente antes de aceptar cualquier situación donde yo tenga que poner mis conocimientos, hago una evaluación de lo que voy a asumir. Y en el caso de inmobiliario, para mí ha sido un reto. Muchas de las cosas que usted menciona, no todas pues son tan realmente como se han dicho que se ha dado en medios de comunicación. Le voy a poner casos puntuales. Hablamos de 710 funcionarios o burócratas, como algún editorialista lo dijo, pero esos burócratas son personas que cuidan animales, son monitores de parques, son personas que están en los viveros, que están en los puertos pesqueros artesanales sacando pescado junto a los pescadores. Además que en inmobiliario, si usted revisa las cifras, es de las instituciones en las cuales los salarios son de los más bajos en el sector público, por una parte. Por otra parte, cuando se habla terrenos invadidos, le voy a poner dos ejemplos puntuales. De esos 1.800 terrenos invadidos, hay 393 que quedan en Vinces, un lugar que está con asentamientos ya consolidados y que obviamente no se pueden desalojar. Y el otro es el ejemplo del Centro Comercial Unicornio en Quito, donde tenemos aproximadamente 250 locales que están invadidos por personas y lamentablemente yo tengo que basarme en temas jurídicos para poder desalojarlos. Y lo último que le quisiera indicar es que tenemos 500 bienes, de los 425 son alícuotas de edificios que no existen. Es decir, que ni siquiera se les ha puesto la primera piedra. Nicolás, pero ha tenido 3 años usted, exactamente, desde el 3 de junio del 2017, para poner esto en orden. Y es un desorden. Bueno, nosotros, sé que por temas de tiempo pues va a ser un poco complicado en este momento, estamos invitando un conversatorio, pero creo que sí hemos puesto orden. Por ejemplo, es la primera vez que se sabe cuánto se vende, a quién se le vende, en cuánto compró lo que se vende. Ha sido grabado todos los procesos de subastas que son de acceso de la ciudadanía. Se ha invitado a asambleístas. Lo único que no se podrá decir de esta gestión es que se hizo las cosas oscuras, ni entre gallos y medianoche, como se conoce, siempre se dice. Nicolás, O sea, si bien eso es cierto, hasta ahora no he visto cuestionamientos, ni los conozco yo, sobre falta de transparencia en eso. Lo que han vendido es mínimo, 115 millones de dólares. ¿Cuánto significan en valor aproximadamente los 4.878 bienes que ustedes tienen? Claro, pero es que le he indicado, de esos 4.000 bienes que hay, se los puedo desglosar en este momento, solamente en bienes invadidos tenemos arrendados 41, en proceso de transferencia a instituciones 591. Es decir, de lo que ustedes mencionan, o no ustedes, porque usted no lo ha mencionado, pero otras personas, 591 bienes en este momento se están terminando los trámites para ser pasados a otras instituciones. Lógicamente, se ha detenido un poco por lo sucedido en estos últimos meses, pero yo creo que, bueno, no tengo tampoco... Pero no me ha respondido la pregunta. Usted debe tener una estimación para saber si es mucho, poco o nada, los 115 millones que ustedes han logrado subastar o rematar. De estos 4.878 bienes, ¿cuánto valen? ¿A qué cifra llegan? ¿Qué significa lo que ustedes tienen allí? El ejemplo, ¿cuánto valen los bienes que no están construidos? No valen nada, porque lo que yo tengo son papeles de 400 alícuotas de edificios que supuestamente se van a construir y que no existen. ¿Cuánto vale el terreno? A ver, despacito. ¿A ese extremo? O sea, ¿ustedes tienen cosas irreales que fueron documentadas como que existían? A ver, ¿qué dice la ley? Que nosotros recibimos del central como se encuentra. Tengo bienes que tienen deudas de hace 6 años de alícuotas, por ejemplo, en el edificio Finasur, me parece, de Guayaquil, donde en 6 años no se han pagado las alícuotas y se deben $300.000. Entonces yo en este momento tengo que pagar $300.000 para poder acceder a esas propiedades. Tengo 54 bienes, por ejemplo, en el edificio del Banco Central, que se encuentra en el centro de la ciudad de Guayaquil, donde tengo 54 oficinas, pero que por el terremoto son inservibles. Entonces, yo lo que he hecho, o lo que voy a hacer, es invitar a un conversatorio para que la gente también sepa eso, y ojalá los que escriben artículos haciendo de jueces también digan, bueno, yo escribí algo sobre 400 bienes que no existen. Pero me dijo ahorita, o yo entendí mal, que inclusive tienen documentados bienes que cuando van a ver dónde están, o si existen, no existen. Por supuesto, tenemos bienes que se llaman alícuotas, es decir, el derecho sobre esos bienes. No es que sea un tema irregular, ojo, eso es claro. Simplemente nos transfieren ese derecho a los edificios que se van a construir, pero en la realidad no están.
No lo puedo Sí, yo sé que se le hace complicado asimilarlo, pero sí, no lo puedo creer. El otro. No, pero mejor que eso. Usted puede, ahora que le va a transferir el florón, usted debe sentir alivio en el fondo, de esta bola a Martínez, a Gabriel Martínez, ministro de Transporte. Usted puede traquear, averiguar la trazabilidad, detectar en estos casos, por ejemplo, este específicamente, ¿de dónde viene? ¿Qué administración fue la que hizo esa vaina? Por supuesto. ¿En qué periodo fue? Mira, toda la información que nosotros tenemos es pública. Y nosotros la vamos a entregar. El Contralor nos ha enviado un documento advirtiéndonos que es lo correcto, que como van a desaparecer todas las empresas públicas, que también debo aclarar que Inmobiliar no es una empresa pública, ni tampoco tiene pérdidas, que respaldemos toda la información. Y eso es lo que vamos a hacer, y ya tendrán que determinar qué pasó ahí, ¿verdad? Si no es una empresa pública, ¿qué es Inmobiliar? Es una empresa del Estado, como con rango de ministerio. ¿Y una empresa del Estado es pública, pues? No, pero la diferencia de las empresas públicas es que pueden manejar ingresos y ellos manejan su propio dinero. Nosotros no. CNT maneja su propio dinero. Las empresas públicas como Ferrocarriles manejan sus recursos. Nosotros no los manejamos. ¿Y de dónde vienen los 50 millones de dólares que ustedes pagan a ese presupuesto? ¿Dónde sale? Dicen 50 millones, es verdad, pero solo 25 se van en pagar todos los servicios básicos de todas las instituciones del Estado. Es decir, que yo recibo ese dinero, no yo, la institución, y lo transfiero para pagar luz, agua, seguridad, teléfono, entre otras cosas. O sea, usted está gastando en dar mantenimiento, vigilancia o tener en funcionamiento bienes improductivos. Eso es corrupción, simplemente. Debíamos venderlos todos y entregarlos todos. Claro. Encima nos cuesta mantener esa vaina. A ver, le explico. 25 millones es en servicios básicos. Lo que usted menciona es un tema diferente, porque yo tengo que administrar los bienes incautados por narcotráfico o por lavado de activos, pero a su vez la ley que dice que cuando es un bien mueble, es decir, un carro, un cuadro, un reloj, yo a los 90 días los puedo vender. Pero cuando es un bien inmueble, no lo puedo vender. ¿Cuánto demoran esos procesos? 5 años. Si demoran 5 años, ¿qué debo hacer? Administrarlos. Y para no caer en lo que usted menciona, que sería corrupción o una cosa inhumana, de que el Estado esté pagando algo que lo tiene que mantener, es que se hacen los arriendos, es que se los alquila, es que se hace todo este tipo de acciones para poder tener esos ingresos. Nicolás, ¿quién armó este despelote? Bueno, realmente fue una absorción de algunas empresas. Nicolás Isa Wagner, ¿quién armó este despelote? Yo recibí cómo está. O sea, ¿quién lo armó? No he preguntado cómo lo recibió, por tercera vez. ¿No lo va usted a decir? ¿Quién armó este despelote? A ver, le voy a contestar una vez más. Recibí la institución como está. Creo que se puede manejar. Una cosa es, mire, es que le voy a decir algo. Este despelote lo armó Rafael Correa. ¿Usted sigue siendo correísta, que no lo quiere decir? No sigo siendo correísta, no. Pero lo que yo le tengo que decir es que las personas que administran bien las cosas lo pueden sacar adelante. Y yo creo que Inmobiliar nosotros sí lo hemos sacado adelante. Lo que también creo es que algunas administraciones cogieron los bienes, los alquilaron, no los reportaron al Estado, se beneficiaron, dieron muchos bienes a otras empresas. Y bueno, eso es lo que tiene que hacer la autoridad. Nicolás, ¿usted va a dejar en ese informe identificadas esas algunas administraciones para que quede claro que no fue la pero si ya les han hecho auditorías y ni siquiera se defendieron. Ya está hecho eso. O sea, yo les repito. ¿Y a quién corresponde sancionar a los responsables de esta Feria de la Alegría? Para la Fiscalía, que como usted vio en esta mañana, ya están haciendo un buen trabajo. Están ahí los reportes y repito. ¿Y quién tiene que entregar a la Fiscalía esos documentos o poner esa denuncia? Bueno, las personas que hicieron la Contraloría, en este caso, que hizo las investigaciones, pero ni siquiera se defendieron, porque todos somos susceptibles de que la Contraloría nos pida información. A mí me lo van a hacer en un momento, pero yo tengo los respaldos. Si alguien no se defiende, ya sabrá usted por qué no lo hace. Volvamos a la pregunta no contestada. Usted no me ha dado su estimación de los 4.878 bienes inmuebles. ¿Cuánto pueden valer? Yo voy a hacer una. Supongamos que valen, los que valen, porque hay otros que no valen, 600 millones de dólares. 115 de eso no es una gestión pobre, apenas la cuarta parte logró venderse o recuperarse. O sea, claro, sería pobre si yo pudiera vender algo que no existe, sería pobre si yo pudiera sacar
de las invasiones en Vinces a unas estructuras consolidadas, pero lamentablemente también aquí en el país se funciona a través de la justicia. Le voy a contar algo más. Hay 8 bienes que están invadidos por los señores Peñafiel en la González Suárez de Quito, pero lamentablemente yo no puedo ir pues con un palo a sacarlo. ¿Qué tipo de bienes son? Si son en la González Suárez, tienen que ser departamentos. Por supuesto, son departamentos y están invadidos porque ellos, usted recordará el caso Peñafiel, le retiraron los bienes, pero ellos están en posesión. Hemos hecho todas las acciones legales. Lo ocupan la familia Peñafiel del Banco de Préstamos. Así es. Señor. ¿Y esos bienes no son de ellos? No, son del Estado, pero están ¿Y no hay quien los saque? Posesión. Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. ¿Usted no es amigo de la ministra de Gobierno? Bueno, ya vamos también a comunicárselo, pero esa es la realidad. Entonces, todos los procesos tienen también una parte legal que ya no depende de mí. Y en los otros procesos, como le indiqué, de los bienes, de los 1.800 bienes, están dentro de la programación del año 2020. Lógicamente no sabíamos el tema de COVID, ni tampoco esta resolución que se ha tomado, que es entendible por lo que ha pasado, pero si no fuera así, nosotros terminaríamos el 2020 con un promedio de 40 millones, que es más o menos lo que se ha vendido en todos los años. Es decir, que esos 1.000 y pico de bienes también se estarían evacuando, ¿no? Gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás Isa Wagner, director de Inmobiliar, por explicar el galimatías que le han entregado y el estado en que lo pasa al Ministerio de Transporte, Gabriel Martínez. Muy amable. Gracias. El balance de esta semana no es negativo. Es positivo, aunque no es suficiente. Han habido verdaderos hitos en el combate a la corrupción y la inmunidad. Los que se creían intocables fueron tocados, pero vuelvo a repetir, eso no es suficiente. De nada sirve una fiscal general que crea una fuerza de tarea que cumple su misión si el resto no cumple la suya. ¿Qué fue, pues, Contraloría con 920 millones de dólares de glosas en firmes que tienen que recuperar? ¿Qué fue jueces con 114 millones de dólares que solo requieren mandamientos de ejecución para recuperar? ¿Qué fue gobierno con sacar de sus puestos a todos aquellos que fueron colocados por asambleístas corruptos que saquearon Manabí? ¿Qué fue Procuraduría que se pasó perdiendo el tiempo con Odebrecht para ahora decirnos lo que ya sabíamos, que no se puede negociar con esa compañía? ¿Qué fue Corte Nacional? Muy calladita y tranquila, mientras el Consejo de la Judicatura, valiéndose el tema del COVID-19, resulta que paraliza la justicia, porque todos los actores tienen miedo de contaminarse. ¿No pueden ir a las salas de audiencia previamente con un certificado de COVID negativo? ¿O con todas las protecciones de bioseguridad que se han creado? En fin, la fiscal general se anotó esta semana un gol de media cancha. Pero no basta. Eso ni puede ser ella la única integrante de un equipo, que si hablamos de fútbol tiene 11. Y en cuanto al fútbol, lo que acaba de hacer Barcelona y su directiva es histórico. Poner a disposición del público la auditoría que dice que hay 51 millones de dólares en deudas. Ahora proceden los detalles. ¿De qué provienen? ¿Por qué se dieron? ¿Quiénes las ocultaron? ¿Y quiénes son los responsables? Porque ahí hay delitos, como dijo Javier Salem, que luego se tienen que establecer. Nicolás Isa, acaban de escucharlo, con la pesada herencia que le pusieron y la carga aligerada que le traslada al Ministerio de Transporte. Y lo más importante, cómo cuidar su salud con el correcto uso de las mascarillas. No bajemos la guardia, que Guayaquil tenga un número récord de días y muertos por COVID, que Quito haya vuelto al semáforo amarillo, que haya 2 cantones y más que estén en verde, no significa que el peligro ha pasado, solamente que ha amainado. La persistencia ha servido, el denunciar y el hablar no ha caído en el vacío, pero vuelvo a repetirles, no es suficiente. Solo perseverar nos va a llevar a triunfar. Este es un camino largo en que el que se rinde pierde y el que sigue gana. Solo si ustedes no callan y vencen el miedo, eso sí. Hasta la próxima semana para que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena.